Buenos días, ¿cómo estamos? Me da mucha alegría hoy viernes empezar esta clase con ustedes muy tempranito y va a ser acerca del libro de Marcos capítulo 9, versículo 14 a 32. Vamos a comenzar a ver lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros aprendamos de él este día. Cuando regresaron donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaba. ¿Qué discuten con ellos?, le preguntó. Y uno de la multitud respondió: Maestro, te ha traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarejos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que pusieran el espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que lo sucede esto? Desde su niñez, respondió el Padre. Muchas veces este espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, después de gritar y de sacudido con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle a Jesús. Bueno, qué bueno está esto aquí. Bueno. Entonces vamos aquí a empezar del versículo 14. Vamos a empezar aquí del versículo 14 a ver qué es lo que está diciendo nuestro Señor. Bueno, Jesús, cuando vieron los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrió y quedó sorprendida. Fíjate ahora aquí lo que está sucediendo. Mira lo que está sucediendo. Cuando Jesús viene con los 3 discípulos después después de que vio ahí a Moisés, después que vio a Elías, después la transfiguración, cuando volvió con los 3 discípulos, con sus 3 discípulos, ¿qué hizo? Cuando volvieron y vieron a los discípulos con una gran multitud que los rodeaba y unos escribas
estaban discutiendo con ellos. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Le preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Y toda la multitud vio al Señor, todo el mundo lo vio. Entonces, cuando todo el mundo lo vio, no. Cuando todo el mundo lo vio, se quedaron sorprendidos. Y corriendo hacia él, lo saludaban. Y entonces iban corriendo hacia él y lo saludaban, porque usted sabe de que Jesús tenía mucha fama. Jesús tenía fama de qué? De que Jesús, ¿qué hacía? Él curaba a los enfermos y hacía muchos milagros. Entonces lo saludaban y les preguntó, ven acá, ¿y qué cosa es? ¿De qué discuten ellos? ¿De qué discuten ellos? Entonces uno de la multitud le dijo, maestro, te traje a mi hijo que tenía un espíritu mudo, siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarejo, cruje los dientes, se va consumiendo y dije a tus discípulos que lo expulsara, pero no pudieron, no pudieron, no pudieron. Entonces Jesús le responde, fíjate lo que Jesús le responde, él le explica de que la discusión es porque él le había dado a sus hijos, a sus discípulos, le había enseñado que el hijo tenía unos espíritus malos, un espíritu, entonces le dijo de que él cruje los dientes, que lo derriba en el suelo, de que lo consume y que lo expulsaran, pero ellos no pudieron expulsarlo. Entonces ahora mira lo que Jesús le responde. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráigame al niño. Entonces Jesús le dice, uno acá y esta generación, ¿por qué ellos no pudieron sacar esto aquí? Y entonces mira lo que dice aquí. Entonces, tráigame al niño, tráigamelo. ¿Y qué sucedió? Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos y Jesús. Entonces, fíjate lo que sucedió, en lo que sucede aquí en el versículo 20, ¿no? De que lo trajeron al muchacho. Y entonces el espíritu vio a Jesús. El espíritu vio a Jesús. El espíritu malo ese vio a Jesús. Todos los espíritus malos, todos los espíritus malos conocen a Jesús, lo reconocen bien. Ellos reconocen bien a Jesús y saben quién es Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios. Mas, sin embargo, los escribas y todas esas personas que están estudiando acerca de la ley, ninguno de ellos conocían ni sabían quién era Jesús. Mas, sin embargo, los espíritus malos, ellos sí sabían quién era Jesús. Yo no sé, pero esto es una cosa que yo creo que Dios estaba trabajando de esa forma. Porque, bueno, lo vamos a poder seguir viendo. Mira, entonces, ¿qué sucedió? Que al instante se acudió con violencia el muchacho y cayendo a la tierra se revocaba echando espumajos. Jesús le preguntó al Padre, entonces Jesús le pregunta al Padre, venga, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió, desde su niñez le está haciendo esto, le está sucediendo eso, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua. ¿Para qué? Para destruirlo. Pero si tú puedes hacerlo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces el padre le explica, mira, aquí lo que sucede es de que él desde su niñez tiene este espíritu malo. Muchas veces lo ha echado a fuego, también en el agua. ¿Para qué? Para destruirlo. Y si tú puedes, Jesús, si tú puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros, haz algo. Entonces, ayúdanos. Entonces, mira lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo que si tú puedes? Le pregunta, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes?
todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree, todas las cosas son posibles. El padre del muchacho gritó y dijo, creo, creo, creo. Con qué alegría ese padre empezó a gritar sabiendo bien de que iba a ser su hijo, iba a ser curado, porque él había escuchado muchas veces todos los milagros que había hecho Jesús. Entonces dice, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, 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 ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad. Muchas veces nosotros mismos, nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios, que sabemos hacer que las cosas de Dios, no tenemos fe. Y verdaderamente si no tenemos fe, no podemos agradar a quién, a Dios, pero porque sin fe usted no puede agradar a Dios. Ayúdame, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Qué autoridad tiene Jesús? ¿Qué autoridad tiene Jesús? Jesús le dice al espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él, yo te ordeno que sal de él, no vuelvas a entrar en él. Yo te ordeno que salga de él y que no vuelvas a entrar. Entonces, ¿qué hizo el espíritu? Y después de gritar, y desacudió con terribles después convulsiones. ¿Y qué hizo el espíritu? Salió y el muchacho quedó como muerto. Entonces una de las cosas que podemos ver, ¿no? Y que hemos visto acerca de los espíritus inmundos y acerca de este espíritu principalmente, que le hizo caso a lo que le dijo Jesús. Le hizo caso a lo que Jesús le dijo, que Jesús le ordenó de que saliera dentro del muchacho. Jesús le habla al espíritu malo. Jesús le habla a los demonios y los demonios lo escuchan y lo obedecen. Mas, sin embargo, nosotros no lo obedecemos. No obedecemos a Dios. Y si hemos visto, y si hemos estudiado todas las escrituras, vemos que siempre todas las personas que obedecen a Jesús siempre están en paz con el Señor y en paz con Jesús. Pero estos son espíritus malos, pero le hacen caso. Nosotros que somos espíritus buenos, que estamos haciendo las cosas por Dios, no le hacemos caso a la palabra de Dios, porque muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Mira cómo dice aquí, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto, la mayoría de las personas decían, está muerto. Entonces, ¿qué sucedió? Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Tomándolo de la mano, lo levantó. Jesús tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Mira qué contraste está. Los discípulos le preguntan a Jesús, lo llaman aparte y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Entonces fíjate lo que Jesús le contesta, esta clase con nada puede salir, que con nada puede salir, no puede salir con nada, sino con oración. Entonces, ¿qué sucede? De que nosotros tenemos coraje. Jesús, que es Dios, Jesús, que es nuestro Salvador, Jesús, que nos enseña a todos nosotros cómo nosotros vivir. Él oraba, todos nosotros debemos de orar. Y entonces la única forma que él podía sacarle a ese espíritu malo era con oración. Con oración era de la única forma que podían sacarle ese espíritu malo. Bueno, saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y le decía,
el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Bueno, entonces aquí, fíjate lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Jesús, cuando ya salieron de allí, iban pasando por Galilea. Y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Él se lo estaba explicando, ya se lo había dicho varias veces, ya no, otra vez creo que se lo había dicho, pero ahora aquí se lo vuelvo a repetir, le dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decían, no entendían y estaban con Jesús todo el tiempo y veían los milagros que hacía Jesús y veían de que todo lo que decía Jesús era verdad. Y entonces no entendían lo que decían, tenían miedo de preguntarle, tenían miedo de preguntarle. ¿Cómo usted va a tener miedo de preguntarle las cosas acerca de lo que va a suceder a Jesús? ¿Por qué tenían miedo? No sé, era para mejor por la falta de fe. Muchas veces la persona está en falta de fe porque en sí creen en cosas y en otras cosas no creen. Todos nosotros debemos creer en todas las cosas que hizo Jesucristo. Jesucristo se murió por nosotros y le está diciendo a ellos están viendo todas las cosas que Jesús está haciendo y sin embargo todavía no quieren comprender, todavía ellos no quieren comprender las cosas que Jesús le está diciendo. Bueno, yo no sé, pero si yo hubiera estado en ese tiempo, ahí, hey, ¿qué da? Todas las cositas que veía que Jesús lo hacía, no le preguntaba, no le hacía ninguna pregunta. Pero bueno, nosotros ahora tenemos la ventaja, ahora de que nosotros podemos ver, ¿qué cosa? Todos los errores que ellos cometieron y todas las cosas malas que ellos hicieron y las cosas buenas. Y nosotros podemos aprender de ellos y amar a nuestro Señor cada día más y aprender más su palabra. Y no solamente aprender su palabra, sino también que ponerla en práctica. Bueno, entonces yo voy a terminar ya esta pequeña clase y espero vernos el lunes que vamos a estudiar en el versículo, vamos a comenzar en el versículo 33. ¿Ok? Así que ahí nos vemos el lunes y que tengan buen día y recuérdense, pongamos en práctica lo que aprendemos. ¿Ok? Bye. Hasta luego.